contempla. Así que por favor, las personas que van a exponer, necesito ya que empiecen. Gracias. Ya, Doc, ya exponiéndole las diapos. ¿Pasó algo tal vez con la exposición? Sí, Doc, parece que mi compañera, o sea, yo sí tengo la presentación y todo, pero mi compañera expone primero y ella está con el internet malo, dice que está hablando, pero no se le activa ni siquiera el micrófono en la exposición, o sea, ahorita en la llamada. Bueno, empiece desde su parte y después, en todo caso, que ella ya pueda conectarse, pues retomamos la parte de ella. Ya, Doc, Ya. no hay problema. Ya. Bueno, entonces, obviando la primera parte, nosotros clasificamos las infecciones desde la epidermis hasta las regiones más profundas y también involucramos los que son los anexos de la piel. Entonces, voy a empezar yo con las infecciones dermoepidérmicas. Ya. Bueno, voy a empezar con el síndrome de shock tóxico estafilocócico. Si bien este síndrome no es una infección de la piel en sí, se presenta como una reacción sistémica a la toxina estafilocócica. Y esto se va a dar por la producción de la toxina 1 del síndrome de choque tóxico producida por el Staphylococcus aureus y está relacionada el 50% de los casos al uso prolongado de tampones, sobre todo en mujeres que tienen colonización vaginal por Staphylococcus aureus y también está relacionado en un 15% de pacientes posparto. Ya. También está relacionado con la colocación prolongada del taponamiento nasal. Aquí nosotros podemos ver un exantema macular morbiliforme que está en el brazo de este paciente. Dentro del cuadro clínico, como les mencioné, es un exantema generalizado, maculopapular morbiliforme. En la anterior imagen no se pueden observar pápulas, solo las máculas, y este está seguido por una descamación que se da principalmente en lo que son las palmas de las plantas, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Dentro de lo que son los síntomas sistémicos, nosotros vamos a tener lo que son fiebre, vómito, estado mental alterado y también está relacionado con síntomas de shock como es la hipotensión, la taquicardia y la afectación sistémica. Dentro del diagnóstico nos vamos a basar principalmente en lo que es la clínica y en la fiebre que sea mayor de 38.9 grados centígrados, la erupción eritematosa macular difusa, la descamación de las palmas y las plantas de los pies,
la hipotensión y la participación de más de 3 sistemas, como son, puede ser gastrointestinal con náuseas, vómitos, musculoesqueléticos con mialgias y aumento de la creatinininasa. Dentro de lo que es el hematológico va a haber una plaquetopenia, una trombocitopenia. En lo hepático, aumento de las transaminasas y de la bilirrubina. En renal, aumento de la creatinina y de la urea. Y dentro del tratamiento tenemos eliminar el foco de infección, principalmente va a ser con vancomicina de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso cada 8 a 12 horas por 7 a 10 días, clindamicina de 300 a 600, de 600 a 900 miligramos cada 8 horas. También está relacionado con el drenaje en el caso de abscesos y el desbridamiento de ser necesario. Dentro del diagnóstico diferencial nosotros tenemos la presencia de antecedentes, que puede ser el chancro de sífilis. En este caso, en la imagen izquierda, nosotros vamos a ver sífilis secundario. Las máculas que observamos aquí se conocen como sífilidae maculosas, que son unas manchas lenticulares que se ubican principalmente en lo que es el tronco, el cuello y en las raíces de los miembros. Ya, con respecto al síndrome de shock tóxico, nosotros podemos observar aquí la diferenciación. Ya, dentro de lo que es el ectima es una forma ulcerativa del impétigo. El impétigo es una infección de la epidermis, que es lo que tiene que hablar mi compañera después, que falta esa parte, ya. Entonces, el ectima es una forma ulcerativa del impétigo que se va a dar por que su causa es por Staphylococcus pyogenes y por Streptococcus pyogenes y Staphylococcus aureus, y puede ser una infección mixta. Cuando esta infección es mixta, tiene más tendencia a formar estas costras, que son unas úlceras superficiales cubiertas con una costra marrón gruesa con un halo eritematoso, y está más relacionada con lo que son los niños y en las zonas tropicales. Ya, dentro del cuadro clínico del ectima nosotros vamos a tener primero la formación de una vesícula o una pústula. Por eso es lo que se habla de Staphylococcus aureus, que este va a asociarse con el Streptococcus pyogenes y puede dar lugar a estas vesículas o pústulas, que va a dar a la formación de unas úlceras superficiales que son pequeñas, en forma de moneda, son purulentas, superficiales y en forma de sacabocados. Una vez que también lo que les mencioné del eritema circundante, que está aquí, este es doloroso e hipersensible. La localización frecuentemente es en los miembros inferiores y en las nalgas. También se puede dar en el rostro. Y a la resolución puede dejar una cicatriz atrófica y producir cambios pigmentarios. Dentro del diagnóstico, este va a ser el diagnóstico meramente clínico. Como les mencioné, aquí están las lesiones características del ectima, el borde, el halo eritematoso, la costra, las úlceras en sacabocado. Y igual podemos compararlo con las sífilis secundarias, pero con sífilides ya no maculosas, sino papulocostrosas, que estas tienen una tendencia a ubicarse más en lo que es el cuero cabelludo, en la cara interna de los brazos, en la boca y en la nariz. Y estas van a estar cubiertas con unas costras melicéricas. Estas también tienden a ser un poco más grandes que el ectima, que esta puede medir de 1 a 3 centímetros, mientras que las sífilides papulocostrosas miden más de 4 centímetros. Ya, el tratamiento del ectima va a ser el mismo del impétigo, pero cuando el impétigo tiene muchas lesiones y brotes y necesita un tratamiento sistémico. Yo les voy a mencionar nomás porque mi compañera ya va a hablar de eso más a fondo. Dentro de los cuidados locales vamos a tener el desbridamiento de las costras. Hay que tener cuidado porque estas costras al despegarlas van a producir sangrado. Se puede utilizar compresas tibias de 2 a 3 veces al día, fomentos antisépticos como el sulfato de cobre al 1 por 1000 y para la limpieza el permanganato de potasio al 1 por 10.000. Se puede utilizar jabón antiséptico. Dentro del tratamiento tópico, apósitos oclusivos o pomadas antibióticas, y del sistémico la dicloxacilina o la cefalexina, la amoxicilina más el ácido clavulánico para el Streptococcus pyogenes y la clindamicina y el cotrimoxazol en el caso de presentar Staphylococcus aureus meticilina resistente. También se puede utilizar vancomicina por vía intravenosa.
Dentro de lo que es la erisipela es una infección cutánea superficial que afecta a la dermis superior y también tiene afectación linfática. Va a afectar lo que es la parte papilar de la dermis hacia adelante, hacia arriba, y va a estar más localizado en lo que es el miembro inferior. También puede afectar el rostro y es más frecuente en mujeres. Es una mácula bien delimitada, brillante, caliente, que se puede observar, como en esta imagen. Dentro de lo que es la etiología, igual está causado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. También puede estar relacionado en un 10 al 20% por Staphylococcus aureus, el estreptococo del grupo B, C y G. También para su patogenia va a estar relacionado con la presencia de factores de riesgo, lesiones que pueden predisponer a rupturas de la membrana de la piel. Y esto junto con las enzimas bacterianas como la hialuronidasa y las exotoxinas pirógenas pueden llevar a una colonización y a la formación de una infección, y esta tiene la característica de tener una diseminación linfática. Dentro de los factores de riesgo, como les mencioné, son las afecciones de la piel, los defectos de la defensa del hospedador, la diabetes mellitus, las toxicomanías, el alcoholismo, el cáncer, la quimioterapia, y también la interrupción del flujo venoso o linfático. Cuando la erisipela se da a nivel facial, tiene esta característica de alas de mariposa. Ya. Dentro del cuadro clínico, nosotros vamos a presenciar un pródromo que está caracterizado por la presencia de síntomas sistémicos, como son fiebre, dolor de cabeza, náuseas. La hiperemia transitoria que podemos observar aquí, esta es una erisipela en un seno. La lesión está bien delimitada, esta puede proceder a descamarse, y también en el caso de estar asociado más con Staphylococcus aureus puede vesicularse y llegar a ulcerarse. Aquí están los síntomas sistémicos y las características de la lesión que les mencioné, que es una inflamación brillante, delimitada, elevada y que está relacionada con linfadenopatías y edemas. Aquí también podemos observar una lesión con las mismas características. Ya, dentro del diagnóstico, el diagnóstico de igual manera es clínico, con el eritema cutáneo, el edema, el calor y las características de la lesión. Se puede utilizar los exámenes de laboratorio en el caso de que no haya una certeza. Realmente no sirven de mucho porque más el diagnóstico es clínico. Lo que podríamos encontrar en los exámenes de laboratorio son reacción de fase aguda, como hiperleucocitosis, fiebre, el aumento de la proteína C reactiva, procalcitonina, ferritina, epsidina y otros marcadores elevados. Se puede utilizar ecografía de tejidos blandos para descartar el riesgo de abscesos cutáneos. Ya, dentro del diagnóstico diferencial, nosotros podemos compararlo con una dermatitis de contacto. Aquí nos va a ayudar mucho los antecedentes del paciente. Esta hay que recordar que se presenta en menos de 42 horas de la exposición al agente irritante y tiene la característica de dibujar la zona del contacto. Mientras aquí podemos observar que también es más frecuente en lo que son las palmas de las manos debido al contacto con estos agentes. Ya. Dentro del tratamiento, nosotros tenemos el tratamiento antibiótico principal, es amoxicilina más ácido clavulánico de 625 miligramos cada 8 horas por 7 a 10 días. Tenemos la presencia de clindamicina, ciprofloxacina, vancomicina. Estas vancomicina para infecciones complicadas, la dicloxacilina se puede utilizar en pacientes donde se confirme que la infección es causada por Staphylococcus aureus. La clindamicina se puede utilizar en pacientes con alergia a las penicilinas, y igual la ciprofloxacina. Ya, se puede utilizar penicilina G, 2.4 millones cada 3 a 4 semanas en pacientes que tengan más o igual a 4 cuadros de recidivas al año, y esta se va a administrar cada 3 a 4 semanas por 6 a 12 meses. Las medidas generales, elevación del miembro afectado, reposo, cuidado, el tratamiento de la puerta de entrada y el tratamiento local, igual con compresas de solución salina, el permanganato de potasio 1 a 10.000 que ya les mencioné, el sulfato de zinc de cobre 1 en 1000, y las cremas antibióticas como mupirocina, ácido fucídico y desbridamiento quirúrgico cuando es necesario. Ya. Dentro de las infecciones dermohipodérmicas tenemos a la celulitis. La celulitis es una infección local de la dermis profunda y del tejido celular subcutáneo que va a estar afectando más allá de la dermis papilar. También afecta a la dermis reticular. De igual manera, su localización es en el área pretibial y también tiene en un 20%, 15 a 20% en el rostro.
Ya, las características de esta, la etiología va a estar provocada igual por Streptococcus betemolítico, Staphylococcus aureus. Aquí vamos a tener una mayor variedad de agentes, como puede ser la Pseudomonas aeruginosa, la Pasteurella multocida, que esta va a estar afectando, por ejemplo, en esta se puede ver una celulitis de una paciente por una mordedura de gato y que está relacionado con Pasteurella multocida. También puede estar relacionado con Vibrio vulnificus. En niños puede estar relacionada con la presencia de neumococos, Neisseria meningitidis en la celulitis periorbitaria. La puerta de infección puede ser por tiña del pie, úlceras, eczemas, drogas inyectables. Este está relacionado con el desarrollo de Staphylococcus aureus meticilino resistente y diabetes mellitus y obesidad. Los factores de riesgo son los mismos que la erisipela. Aquí nosotros podemos observar una celulitis en el dedo del pie producida por una tiña. Aquí vemos una ampolla también. Ya, las localizaciones de la celulitis en la pierna es más frecuente en adultos y en los niños, en los brazos, en personas con drogas que usan drogas intravenosas y en mujeres postmastectomías por eliminación de tejido linfático. En el tronco por herida quirúrgica, en la cara por infecciones respiratorias o procedimientos dentales. Dentro del cuadro clínico de la celulitis, nosotros vamos a tener un pródromo que igual está caracterizado con escalofríos y fiebre, pero este es menos frecuente que en la erisipela. La placa eritematosa es de igual manera con las mismas características, solo que no tiene los bordes delimitados. Igual es edematizada, es lisa, es caliente, es brillante. Con respecto al tamaño, este va a aumentar de forma proximal, es decir, hacia arriba. Los bordes no están definidos, las vesículas, ampollas o la necrosis pueden aparecer más en infecciones por Staphylococcus aureus. Y las complicaciones están relacionadas con abscesos subcutáneos, osteomielitis, artritis séptica, tromboflebitis, bacteriemia y fascitis necrotizante. Esto más con Vibrio vulnificus. Ya. El diagnóstico va a estar igualmente como la erisipela, la clínica, la biometría hemática con la leucocitosis, los reactantes de fase aguda elevados. No se recomienda utilizar hemocultivo ya que estos son positivos únicamente en el 20% de los casos. Y la biopsia y la ecografía se pueden realizar en pacientes que no han tenido, en pacientes que no tienen un diagnóstico certero y que se quiere descartar el riesgo de la ecografía de un absceso. Aquí podemos observar una celulitis con úlceras, con costras. Aquí tenemos ampollas y vesículas. En el tratamiento es igual a la erisipela, amoxicilina más ácido clavulánico, dicloxacilina, clindamicina, macrólidos o quinolonas, dependiendo de las necesidades del paciente. Igualmente la penicilina G en 2.4 millones cada 3 a 4 semanas por 6 a 12 meses. La elevación del miembro afectado, se recomienda utilizar vendajes únicamente cuando el edema no ha cedido y es post-tratamiento antibiótico, ya que si se pone desde el principio puede complicarse el cuadro y producir úlceras. Se da el tratamiento de la puerta de entrada, es decir, de las otras dermatosis asociadas. Y se puede utilizar vancomicina de 10 a 15 miligramos por kilogramos cada 12 horas de 7 a 10 días en el caso de presentar complicaciones. Dentro de unas variantes de la celulitis son la celulitis periorbital, que esta o también se denomina preseptal. Esta va a estar afectando lo que son los párpados y los tejidos blandos periorbitarios y no tiene compromiso de los contenidos de la órbita. Este está relacionado con la aparición de rinosinusitis bacteriana, que está causada por Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, entre otros, la dacriositis también. Trauma o cirugías. Es más frecuente en niños. Los síntomas van a ser dolor ocular, hinchazón del párpado, eritema. El diagnóstico va a ser igualmente meramente clínico. Y el tratamiento igual es amoxicilina más ácido clavulánico, 625 miligramos cada 8 horas. Se puede utilizar clindamicina o cotrimoxazol en el caso de presentar Staphylococcus aureus meticilino resistente, aunque hay que tomar en cuenta que el cotrimoxazol actualmente presenta mucha resistencia. Aquí podemos observar una celulitis periorbital. Y aquí un diagnóstico diferencial con el angioedema facial, que podemos observarlo tras una reacción alérgica y que este tiene la característica de no ser tan eritematoso. Es un edema bilateral, mientras que generalmente la celulitis preorbital se localiza en un solo lado del rostro. La celulitis orbital, esta va a comprometer las estructuras de la órbita, ya no solo en lo externo. Puede ser causada por dacriositis, está relacionado más con otitis media, con trauma y con cirugías. Las características clínicas va a ser una proptosis, o sea,
del globo ocular va a estar más afuera, una oftalmoplegia que va a dificultar la movilidad por parálisis de los pares craneales 3, 4 y 6. Va a haber una visión reducida, acompañado de síntomas sistémicos como igual es el dolor ocular, el eritema, la quemosis, que es un edema conjuntival. Y el diagnóstico es meramente clínico, se puede realizar una tomografía computarizada para descartar complicaciones. Y esta va a requerir terapia intravenosa de emergencia. Ya. Aquí podemos observar cómo se puede una celulitis orbital. El tratamiento va a ser principalmente con vancomicina, igualmente de 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas. Se puede asociar con ceftriaxona, con ampicilina sulbactam y piperacilina tazobactam. También se puede utilizar ciprofloxacina, 14 días. Cuando la infección ha alcanzado niveles intracraneales, se puede combinar metronidazol con ceftriaxona. Y en el caso de ser necesario, se puede utilizar un drenaje quirúrgico. Como les mencioné, las complicaciones para la TC son abscesos, ceguera y la trombosis del seno cavernoso. El diagnóstico diferencial entre la erisipela y la celulitis va a ser principalmente que la erisipela es más superficial, es más aguda y que es delimitada y que está asociada a linfangitis, mientras que la celulitis es insidiosa progresiva, es más profunda y no es delimitada, no está relacionada con la linfangitis y tampoco es sobrelevada como la erisipela. Ya continúo yo, Cara, ya se me arregló. Espérenme un ratito. ¿Puedes poner las fotografías, por favor, de la exposición tuya? A ver, importante aquí, vamos a precisar unas cositas. Empecemos, bueno, el síndrome de shock tóxico estafilocóxico ya estuvo súper bien explicado por su compañera. Sí se puede ver en niños, como yo les había hablado cuando les di la clase de la necrólisis tóxica epidérmica, ¿sí? Ahí habíamos hablado del síndrome de Liel, que es el síndrome de shock tóxico estafilocóxico y que es más frecuente en niños. Sigue pasando, por favor, vámonos al ectima. El ectima es se le conoce como impétigo profundo, ¿no? Ya nos van a hablar del impétigo superficial y bueno, este sería el impétigo profundo. Las características clínicas, como ustedes ven, las úlceras son en saca-bocado, es decir, recuerden esta cucharita con la que sacamos el helado, ¿no? Y si es un helado que no se ha comido antes y sacamos el pedazo, queda un redondito. Eso así se denomina saca-bocado. Entonces, la úlcera es en saca-bocado y se cubre por una costra hemática. Si nosotros presionamos la costra, puede haber salida de líquido alrededor de la lesión. Ahora, justamente en esta fotografía, ustedes pueden ver de que está discretamente irregular. No es en saca-bocado como en las fotos de las piernas. Y es porque esta fotito es de una variante de ectima, que no es del ectima estafilocóxico, sino el ectima gangrenoso. Y el ectima gangrenoso es generado por la Pseudomonas aeruginosa, o sea que es otra bacteria, pero como ven tiene el mismo nombre, pero es distinto apellido. Sigue pasando, por favor. Ya, seguimos. Listo, erisipela. Entonces, esta foto está perfecta. Vieron que dijo algo su compañera que también puede dar un signo en ala de mariposa cuando se presenta en el rostro. Recuerden que la enfermedad que nosotros conocemos que da un signo en ala de mariposa es el lupus y el lupus también puede tener fiebre, artralgias, esta característica clínica. La diferencia es que la fiebre no suele ser tan alta como en el erisipela, esta fiebre casi siempre es con escalofríos. Se acompaña de adenopatías regionales, tenemos que palpar ganglios cervicales, submandibulares, maxilares, preretroauriculares. Y muy importante, cuando nosotros veamos una infección facial, sea en niños o en adultos, y esto es para la vida, mi sugerencia es tratamiento intravenoso, ¿no? No se pongan a inventar que a darle pastillitas, a ver si es que mejora con amoxicilina, porque realmente una complicación que debemos evitar es la trombosis de senos cavernosos. Antiguamente, les digo, por allá en los años 50, 60 del siglo pasado, la zona de la nariz, digamos, las zonas más proximales de las mejillas, hasta los ojos, se le conocía como el triángulo de la muerte, porque cualquier infección que se presente ahí, si se complica, va directito
la bacteria a los senos cavernosos y podemos tener trombos sépticos. Seguimos pasando. Y los bordes aquí en la erisipela son bien definidos, como su compañera dijo. Esto les va a ayudar a diferenciar de la celulitis, en donde los bordes no son bien definidos. La erisipela es más superficial, la celulitis es más profunda. Y de hecho, de una erisipela podemos pasar a una celulitis. Al revés, difícilmente. Seguimos. Sigue. Otra. Ya, entonces vamos otrita más por allá. Me parece que tenías una que se veía, ya, esta, ya. Estas ampollas, cuando la ampolla es muy grande se denomina bula o flictena. Sí, es otro nombre que ustedes pueden encontrar en los libros. Miren, acá hay una en el lado izquierdo con contenido purulento, ¿sí? Mientras que abajo tiene un contenido discretamente seroso. Ya. Este tipo de lesiones también las pueden observar en la erisipela, pero si ustedes se fijan detenidamente en la pierna, en la región superior, ven que no está, o sea, no es posible dibujar el borde de la lesión, ¿sí? Esa es la característica principal de diferenciación entre estas dos enfermedades. Hay otra enfermedad que también debemos diferenciar porque es muy frecuente que aparezca en miembros inferiores y es la linfangitis. La linfangitis es una infección que va a seguir el trayecto del vaso linfático, entonces es como que dibuja una línea desde la ingle hacia el talón, una línea recta. Y también se acompaña de fiebre con escalofríos, astenia, o sea, una gran toma del estado general y leucocitosis con neutrofilia. Seguimos pasando. Y creo que ya, la celulitis periorbital, bueno, ya nosotros más o menos hablamos cuando hablé de erisipela, de que es importantísimo los diagnósticos y los tratamientos precoces de este tipo de infecciones, ¿no? Aquí hemos visto unos niños con unos cuadros dramáticos y pues lo que tenemos que evitar es que nuestro paciente llegue a esto. Debemos diagnosticar adecuadamente a nuestro paciente. Algo que me olvidé de decirles con relación a la celulitis, digamos, empezamos con un erisipela, el paciente no es tratado o se descuidó, pasa a una celulitis, sigue descuidándose y pasa a una fascitis necrotizante. La fascitis necrotizante es un cuadro sumamente severo en donde hay muerte completa de toda la epidermis y llega hasta la fascia muscular, muchas veces ya pasa a miositis. Estos pacientes suelen llevar ingresos hospitalarios largos con curaciones de debridamiento quirúrgico y después las reconstrucciones casi siempre son con injertos de piel. Pueden morir realmente con estos cuadros de fascitis necrotizante. Y ya creo. Con relación a los antibióticos. Antibióticos en niños, si es que vamos a empezar con antibiótico intravenoso, podemos empezar con oxacilina. En los adultos también nosotros todavía felizmente podemos manejar a nuestros pacientes que llegan al hospital con celulitis con oxacilina. En algunas ocasiones se hace combinación con clindamicina. Recuerden no utilizar ciprofloxacina en niños pequeños porque la ciprofloxacina acelera la osificación, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar otro tipo de medicamentos y casi siempre estas infecciones cuando progresan rápidamente son mixtas, no es solamente el estafilococo, sino son varias bacterias. Por lo tanto, si ustedes tienen un cuadro abrupto, hagan los exámenes que hemos hablado, o sea, le hacen su biometría hemática, le hacen un test de Gram, ya saben si es positivo o negativo o si es una infección mixta. A los 20 minutos ya van a tener esa respuesta y ustedes pueden hasta cultivarlo. Y ahí el cultivo se queda, digamos, creciendo, o sea, las bacterias se quedan en el cultivo, tranquilas ahí, mientras ustedes ya empezaron un tratamiento antibiótico empírico. Esto es importante porque muchas veces aquí es el tiempo el que nos gana si nosotros nos atrasamos en los tratamientos. Ya, listo, pueden seguir, por favor. Ya, entonces ahora sí voy a continuar. Empezando con la introducción. Bueno, todas estas infecciones bacterianas también se las conoce como piodermitis, dermatitis, piodermatosis. Entonces, todas ellas van a ser causadas, como su nombre indica, por bacterias. Y esto se debe a que como la piel es un órgano que continuamente está en exposición a agentes externos, muchas de las veces los mecanismos de acción están algo interrumpidos. Estas infecciones bacterianas van a ser bastante recurrentes
forman aproximadamente el 17% de las consultas de pediatría y pueden afectar a distintas fases, a distintos niveles de la piel, empezando por la epidermis, hipodermis, tejido celular subcutáneo e incluso los anexos cutáneos. Puede ir desde una leve erupción como hasta incluso lesiones más graves como las necrotizantes, que muchas de ellas, como ya dijo la doctora, pueden necesitar tratamiento quirúrgico. Se va a basar en eritema, calor y dolor a la inspección. Entonces, algunos mecanismos de defensa que tiene la piel para contrarrestar estos patógenos van a ser la integridad del estrato córneo. Sobre todo, hay que recordar que la piel también pasa una exfoliación cutánea continua, eliminando las células muertas, y el manto lipídico es muy importante ya que sirve como barrera de defensa. La acidez de la piel también es importante, con su pH de 5,6 va a limitar la colonización de estos patógenos. El sistema inmune del huésped, tanto la inmunidad humoral como celular, para erradicar a los mismos, las secreciones tanto glandulares o sebáceas, que muchas de ellas pueden actuar como antibióticos, y el grado de humedad es muy importante, puesto que una piel relativamente seca va a limitar también que estos proliferen. La flora cutánea normal en sí va a estar conformada por bacterias comensales que en muchos de los casos pueden tornarse patógenas. Están conformadas por microcolonias que se dividen en residentes y transitorias. En algunos de los casos las transitorias pueden pasar a ser residentes, como ya voy a hablar. Algunas de las funciones de la flora cutánea normal van a ser la de la defensa, de la degradación de lípidos y las sustancias antibióticas que excretan o producen para eliminarlos. Esta flora cutánea normal también se puede ver modificada por algunos factores, como van a ser tanto ambientales, el aumento del calor y de la humedad, la edad, el sexo, la ocupación es muy importante en aquellas personas que se hayan expuestas a humedad y calor, además en los trabajadores del área de la salud. Como había dicho aquí, la flora transitoria puede pasar a ser residente, ya que están en contacto continuo y prolongado con ese tipo de bacterias. Y otros factores que pueden modificarla son la hospitalización, los jabones y los medicamentos. La clasificación en sí de estas infecciones bacterianas la podemos clasificar de acuerdo a la presentación o a la localización. Presentación pueden ser primarias, aquellas que aparecen sin una dermatosis previa, las secundarias, que aparecen tras una dermatosis previa, y las sistémicas, que se manifiestan tras un cuadro de infección sistémica como tal. Según la localización, pueden ser epidérmicas, tenemos el impétigo y el síndrome tóxico estafilocócico; las dermoepidérmicas, ectima, erisipela, dactilitis y linfangitis; las dermohipodérmicas, la celulitis; las folículo-pilosebáceas, foliculitis superficiales y profundas, forúnculo y antrax; aquellas que afectan a las glándulas sudorales, como la hidrosadenitis; y la fase muscular, la fascitis necrotizante. Por último, las musculares, que estas no vamos a hablar, son la piomiositis y la mionecrosis. Entonces empezamos con las infecciones epidérmicas. Aquí tenemos al impétigo. El impétigo es una de las infecciones bacterianas más frecuentes, causada por Streptococcus beta hemolíticos del grupo A, estafilococos, o inclusive puede ser mixta la infección. Se divide en vulgar, también denominado costroso, no ampolloso, contagioso, y el ampolloso. También se halla relacionada con algunos factores medioambientales, como el hacinamiento, la administración de fármacos inmunosupresores, los traumas y las dermatosis previas. El impétigo es sobre todo más frecuente en la población infantil, con una predominancia en el sexo masculino en relación al sexo femenino, con una relación 5:1, y también se ve con mayor frecuencia en las estaciones cálidas, como el verano e incluso a inicios del otoño. Entonces empezamos con el impétigo vulgar. Como cuadro clínico va a aparecer alrededor de los orificios naturales, como van a ser la boca, los orificios nasales, con predominancia en la cara, aunque también puede presentarse en otras áreas como el dorso de las manos y las extremidades. Va a basarse en dos periodos, un periodo ampolloso y un periodo costroso. Entonces, en el periodo de ampolla se basa como tal, como su nombre indica, en ampollas de un líquido transparente que se torna rápidamente a un líquido un poco más purulento. Entonces, al romperse estas ampollas, va a pasar al periodo de costra, donde causan las costras mielicéricas, que es muy predominante de este cuadro y es importante para saber distinguirlo de los demás. Entonces, en el estado general del paciente puede estar afebril y en algunos casos puede presentar linfadenopatía. Muchas de las veces, cuando las madres traen a sus hijos, refieren que el niño presenta lesiones en forma de quemaduras de cigarrillo. Una de las variantes de este impétigo vulgar va a ser la biositis de Manzoni, que van a ser pústulas amarillentas, pero situadas en la región axilar. El impétigo ampolloso, en cambio, como su nombre indica, va a estar conformado por
ampollas que van desde pequeño tamaño evolucionando a un tamaño mucho más grande. Asimismo se van a reventar y van a formar una costra color barniz, incluso un poco marrón. Estas ampollas van a ser flácidas, sin halo eritematoso, con predominancia de los troncos y las extremidades. Y al reventarse y dejar esta costra, dejan una escama en collarete. Es muy importante los antecedentes del paciente, puesto que en niños, sobre todo, puede ser causada por picaduras de insectos o mosquitos. Y esta es una de las fotos de las escamas en collarete, que también se la puede denominar como impétigo circinado. Este es un cuadro comparativo entre vulgar y ampolloso. Una de las cosas importantes es la epidemiología. El vulgar es mucho más común, el 70%, el ampolloso el 30%, y en las lesiones en el impétigo vulgar el Nikolsky va a ser negativo y en el ampolloso va a ser positivo. El diagnóstico y diagnóstico diferencial. Para el diagnóstico nos vamos a basar tanto en la epidemiología como en la clínica que ya referimos de cada uno de los cuadros. Algunos de los exámenes complementarios que se pueden realizar cuando no se tiene el diagnóstico certero van a ser la tinción de Gram, el cultivo, el antibiograma, y en pocos de los casos en realidad se puede realizar biopsias para un examen histopatológico. En el impétigo ampolloso, en cambio, el Staphylococcus aureus va a ser el que más predomina. Entonces, algunos de los diagnósticos diferenciales del impétigo costroso va a ser el herpes simple, donde vemos racimos de vesículas, sobre todo en un fondo eritematoso y hay bastante ardor. Otro diagnóstico va a ser la varicela, la dermatitis de contacto, donde es un cuadro polimorfo, y el ectima, que como vimos anteriormente va a tener los bordes bastante marcados, violáceos incluso, y un fondo amarillento, y son mucho más profundas. En el impétigo ampolloso, en cambio, tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial las quemaduras térmicas solares de segundo grado, el eritema multiforme y la sífilis congénita. Para el tratamiento nos basamos en medidas generales, tópicos y sistémicas. En las generales es muy importante el aseo, tanto de la vivienda como de los juguetes de los niños, incluso cortar las uñas a los niños. Y también es importante que aquellos niños que presenten este cuadro no acudan a la guardería tras 48 horas de haber iniciado el tratamiento o una vez que ya cesen estas lesiones. Esto se debe a que como el primer impétigo que mencioné es mucho más contagioso y se disemina mucho más rápido en la piel. Para el tratamiento tópico empezamos con compresas de clorhexidina retirando las costras, luego hacemos uso del sulfato de cobre al 1/1000 o al permanganato de potasio, también la mupirocina al 2% 3 veces al día y la retapamulina al 1% 2 veces al día de 5 a 7 días. El ácido fusídico también tiene efecto, aunque ya se ha visto en algunos estudios que ha disminuido el mismo, con una concentración del 2% 3 veces al día y la oxenosanida al 1% 5 veces al día. El tratamiento sistémico se va a utilizar tanto para aquellas personas con impétigo ampolloso como para el ectima, pero el impétigo ampolloso sobre todo cuando es de bastante diseminación. El vulgar muchas de las veces solo se utiliza tópico o en algunos de los casos no se utiliza ninguno de estos tratamientos. Entonces en el sistémico vamos a utilizar dicloxacilina o cefalexina, 250 miligramos a 500 miligramos 4 veces al día, 7 días, y en los niños 25 a 50 miligramos por kilogramo por día. Es muy importante tener en cuenta los efectos adversos de la doxiciclina, que como es una tetraciclina puede pigmentar los dientes y además fotosensibilidad. La eritromicina en una dosis de 250 miligramos 4 veces al día por día y en los niños 40 miligramos por kilogramo por día. En la claritromicina 250 miligramos 2 veces al día por día y 15 miligramos por kilogramo por día en los niños. También se puede utilizar la penicilina oral y en aquellos que se ha realizado un cultivo y sale positivo a Streptococcus Staphylococcus aureus meticilino resistente, se puede utilizar la doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por día y en los niños de 2 a 4 miligramos por kilogramo por día, la clindamicina 450 miligramos 3 veces al día por día y en los niños 30 miligramos por kilogramo por día. También se puede utilizar el cotrimoxazol de 1 a 2 tabletas 2 veces por día de 30 miligramos por kilogramo por día en los niños. Solo una cosita. Mi sugerencia es que cuando ustedes tengan un paciente con un impétigo, sí le coloquen aunque sea tratamiento tópico. El tópico se coloca si es que hay pocas lesiones, 2, 3 lesiones. Y es importante también tratar los focos sépticos, es decir, las fosas nasales,
revisar si no existen focos sépticos orales, ¿sí? Casi siempre son causados por Streptococcus mutans ovidians, las caries dentales, si es que existe placa bacteriana a nivel dental. Y lo mismo si es que tenemos lesiones, casi siempre en los niños aparecen lesiones también en la región inferior, debajo de la cintura, hay que colocar tratamiento tópico antibiótico que puede ser mupirocina 2 veces al día en región perianal. Esto es importante porque son focos sépticos, de no el niño empieza a presentar cada 2, 3 meses nuevamente el mismo cuadro. Y hay que recordar de que las infecciones por estreptococo pueden generar una glomerulonefritis postestreptocóxica. Actualmente ya se llama glomerulonefritis postinfecciosa porque aparece después de algunas infecciones mal curadas, no solamente por estreptococo. Así que a cuidar los riñones de los bebitos, ¿sí? Sigan, por favor. Ya, ahora vamos a hablar acerca de las infecciones de folículo piloso. Ya, ahora la foliculitis es una infección, una inflamación de lo que es el folículo pilosebáceo, causado principalmente por lo que es el Staphylococcus aureus. Siguiente, por favor. Ya. Aunque es causado principalmente por este organismo, no es el único causante de esta patología. También se ha asociado a infecciones por lo que son otros microorganismos como es Pseudomonas, bacterias gram negativas, inclusive Candida albicans. Pero esto en estados especiales de los pacientes. Por ejemplo, la Pseudomonas está asociada con lo que son pequeñas epidemias, cuando una persona entra en contacto directo con lo que son superficies contaminadas o agua contaminada. Es por eso que se asocia a epidemias en piscinas, en jacuzzis, y por eso se le conoce como foliculitis del jacuzzi. Las gram negativas está asociada con lo que son infecciones post-tratamiento del acné vulgar. Y la Candida albicans sobre todo se ve en pacientes inmunodeprimidos como son los pacientes con VIH. Ahora, los sitios que más se van a estar afectados de la foliculitis son precisamente partes del cuerpo donde abundan los folículos pilosebáceos, como son el área genital, el cuero cabelludo, el área pectoral en el hombre, el área de la barba en el hombre, y como tenemos folículos pilosebáceos en todo el cuerpo, excepto plantas de los pies y palmas de las manos, se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. Sí. Ya. Ahora, hay factores predisponentes para esta patología, como son estados del propio paciente que lo inmunodeprimen, como son la obesidad, la diabetes, el VIH, periodos post-tratamiento antibiótico por alguna patología, las rasuradas al ras, es decir, las rasuradas que van a estar muy profundamente. También se ha asociado con lo que son picaduras de insectos y otras dermatosis pruriginosas. Y así también por estos factores predisponentes podemos clasificar la foliculitis en dos, en una primaria y una secundaria. La secundaria asociada a lo que son las picaduras de insecto, las afeitadas al ras. También se ha asociado con lo que es temperaturas elevadas y húmedas, temperaturas, ambientes cálidos. Siguiente. Ya. Ahora, otra clasificación de la foliculitis es según el grado de lesión que va a presentar el folículo pilosebáceo. Y así podemos clasificarlo en una superficial y una profunda. La superficial, en donde solo se va a afectar el infundíbulo, es decir, vamos a tener una perifoliculitis pustulosa que va a estar limitada al infundíbulo alrededor del ostium del folículo pilosebáceo, y una profunda que va a involucrar partes más profundas del folículo pilosebáceo, que es lo que es el istmo y el bulbo del folículo. Otra diferencia entre estas es que en la superficial tiene características más agudas, la profunda es una evolución más crónica. La superficial suelen
por lo general no deja cicatrices, en la profunda sí. Ya, siguiente. Ahora, el tratamiento de todas las foliculitis va a tener medidas generales y un tratamiento tópico. En las medidas generales vamos a encontrar suprimir la causa, evitar la maceración, la oclusión, es decir, los agentes irritantes, curar las dermatosis existentes y la higiene de la piel. El tratamiento tópico se da a través del lavado de la zona afectada, la limpieza de antiséptica con antisépticos tópicos, el empleo de antibióticos tópicos como la mupirocina, el ácido fusídico, la vacitaracina, la neomicina y la gentamicina. La mupirocina está indicado el aplicarse el ungüento crema al 2% en la área afectada cada 8 horas, y si no hay una respuesta de 3 a 5 días, hay que reevaluar si esta infección puede estar causada por otros agentes patógenos atípicos. Ya. Ahora, los corticoides, el tratamiento sistémico con antibióticos y corticoides se dan sobre todo en lo que son las foliculitis profundas y en foliculitis superficiales recurrentes. Ya. Y ejemplos de estos tratamientos podemos encontrar el uso de la cloxacilina, la citromicina, la dicloxacilina, la lincomicina. Generalmente se usan antibióticos de amplio espectro como la citromicina, que se usa 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. La cloxacilina, por ejemplo, 500 miligramos igual cada 6 horas. Y siguiente. Te interrumpo un segundito. Corticoides mencionaste. Es rarísimo que nosotros en estas infecciones utilicemos corticoides, a menos de que estemos enfrente de una foliculitis secundariamente eczematizada. Ahí podría ser el único momento. De lo contrario, obviamos el uso de corticoides, por favor. Sí, el uso de corticoides intralesionales se usa más que todo en las cicatrices de tipo queloide. Según artículos, se usa más lo que es el acetonido de triamcinolona. Esto entre 10 a 40 miligramos por ml, y esto se inyecta en el interior de la lesión cada 4 a 6 semanas durante varios meses. Pero estamos hablando de foliculitis, no estamos hablando de cicatrices, ¿sí? Es otra cosa totalmente distinta. Es como que ahorita alguien hablara de insuficiencia cardíaca estando hablando de neumonía nosocomial. Entonces no tiene nada que ver una cosa con la otra. Perdón, eso es de la foliculitis queloidal. Ya, ahora vamos a hablar de cada uno de estos. Entonces, de la foliculitis superficial o el impetigo de Bochart, en este vamos a encontrar lo que son diminutas y numerosas pústulas, como un pelo situado en el centro. Este tipo de foliculitis no es un proceso pruriginoso ni doloroso. Las lecciones se extienden rápidamente en la superficie, y mientras unas se van curando, otras nuevas aparecen. Y una vez estas desaparezcan, no dejan cicatriz. Estas pústulas son extremadamente frágiles, y al rascarse las personas suelen romper estas pústulas y dejar que el contenido salga a la superficie de la piel, y esto forma las costras melicéricas. En esta, el diagnóstico clínico es la clave, y es muy fácil tratarlas, y es una de evolución autolimitada. Ya, siguiente. Ahora, las foliculitis profundas, vamos a hablar de lo que es primero la foliculitis de la barba o psicosis de la barba.
Este proceso se inicia primero con unas pápulas o pústulas foliculares, se extiende después a folículos vecinos, la piel se torna entonces de un aspecto eritematoso y descamativo, y este tipo de lesiones se acompaña con lo que es prurito y dolor. Si la reacción inflamatoria es muy intensa, se desarrollan nódulos inflamatorios, y como ya había hablado, el curso de esta enfermedad es más crónico que en la superficial, y se acompaña de lo que es hiperpigmentación de la zona de la lesión. Ya, siguiente. Ya. Estos son los problemas que ocasionan las afectadas al RAS. La encarnización del folículo pilosebáceo, ocasionando la foliculitis, o que empieza a crecer el folículo pilosebáceo, el pelo, hacia afuera, y la punta se dirige a la periferia, formando la foliculitis. No. Para el tratamiento, algunas recomendaciones específicas para es enseñarle al paciente cómo rasurarse adecuadamente sin que sea el RAS, porque este tipo de pacientes suelen seguir presentando este tipo de foliculitis y siguen rasurándose de la misma manera. Aplicarse compresas húmedas, corticoides tópicos. Y está recomendado que es la depilación de láser en los casos crónicos. Ya, siguiente. Ya. Ahora, otro tipo de foliculitis profunda es la foliculitis quística. Esta se va a presentar sobre todo en lo que es el cuero cabelludo, en especial al nivel de la nuca. Es más frecuente en el sexo masculino. Es de evolución crónica igual. En esta foliculitis va a estar compuesta por pústulas foliculares que evolucionan a formaciones papulares de aspecto quístico, y estas pueden evolucionar al final a lo que son lesiones de aspecto queloide. Ya, perfecto. Ahí utilizas los corticoides, pero tú me estás mencionando corticoides desde hace media hora atrás. En este cuadro se infiltra, como ya tú bien indicaste, acetónido de triamcinolona, pero no se infiltra en las fases agudas de la enfermedad. Se infiltra cuando nosotros ya vemos un queloide francamente establecido. Ahí se infiltra. Si tú infiltras cuando tenemos la infección activa, pues que dentro de los efectos adversos de los corticoides, nosotros sabemos que también disminuye la inmunidad, ¿verdad? Por lo tanto, podemos empeorar como tal el cuadro. Entonces, eso es importante precisar. En la diapositiva anterior me parece que también pones ahí tratamiento del acné queloide de la nuca o la foliculitis queloide de la nuca, pero son otras fotografías. Entonces, eso, bueno, revisar, por favor. Ya, siguiente. Ya. Ahora, sobre la foliculitis queloidal de la nuca. Esta enfermedad va a afectar más a lo que es el sexo masculino, se da sobre todo después de la pubertad y es más frecuente entre los 15 y 25 años. Esta se da sobre todo, hay una predisposición de pacientes de la raza afrodescendiente, de raza negra. Aquí las lesiones se van a presentar como pústulas foliculares y pequeñas pápulas inflamatorias que progresan después, se extienden hacia las inmediaciones se extienden en las inmediaciones y en la profundidad, y producen lo que son placas infiltradas. Y estas placas infiltradas a su vez van a formar lo que son formaciones furunculoides. Y estas son engrosadas, muy duras, de las cuales pueden salir pus. Y en los casos de larga duración, la supuración disminuye y en cambio se acentúa lo que es la esclerosis del tejido, la fibrosis del tejido y la formación de este tipo de cicatrices. Al final, la nuca queda con este aspecto, se encuentra ocupado por nódulos profundos, duros, confluyentes, produciendo estas bandas horizontales de forma irregular.
que son cicatrices fistulizadas, de las cuales brotan cabellos, como en pincel. Y eso se conoce el signo de pincel en todas las direcciones. Bien. Y ahora, unas recomendaciones solo de este tipo de foliculitis es evitar el afeitado del área de la nuca, los esteroides intralesionales, que ya había hablado la doctora, el drenaje de los abscesos, si están presentes, la remoción de los cabellos y los comedones, ya les había hablado de cómo quedan los cabellos en forma de pincel. Aquí también se pueden usar crioterapia con CO2 o nitrógeno líquido, y también se puede usar la electrocirugía o radiocirugía láser de CO2. Y también se puede tratar de reducir el tamaño de las lesiones con rayos X. Ya. Y un diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones son con el acné ovarioliforme, la periporitis estafilocócica y los otros tipos de infecciones de la piel. Ahora, otro tipo de foliculitis que puede presentarse como profunda o superficial es la foliculitis de Calvante o acné de Calvante. Este es un proceso inflamatorio papulopustular del cuero cabelludo y es una presentación muy rara que evoluciona a la destrucción del folículo piloso, provocando lo que es la alopecia cicatrizal. Se desarrolla más en lo que son personas inmunodeprimidas. Es una enfermedad del adulto, inclusive del adulto mayor, es más frecuente entre los 30 y 60 años de edad. El cuadro clínico se caracteriza por la aparición en el cuerpo cabelludo de pequeñas pústulas foliculares superficiales que se van agrupando y provocan la caída del cabello. Dejan unas cicatrices atróficas formando placas de alopecia cicatrizales y después la piel se torna de un aspecto brillante, redondeado. El curso de estas lesiones es inminentemente crónico e igualmente está causado por lo que es el Staphylococcus aureus. El tratamiento de elección aquí se dice que es un tratamiento combinado de clindamicina 300 miligramos vía oral 2 veces al día y rifampicina 300 miligramos vía oral 2 veces al día durante 6 a 12 semanas. Se dice que este es muy difícil de tratar. Ya. Y el diagnóstico diferencial de este tipo de lesiones son con otros cuadros que provoquen este tipo de alopecia, como la pseudoplaga de Brock, el lupus discoide y el líquen plano folicular. Ya. Ahora, los forúnculos. Van a ser lesiones profundas de la piel que van a formar lo que son los abscesos de estafilocócicos perifoliculares. Y los forúnculos son comunes en adolescentes jóvenes y se presentan más en lo que son zonas de roce. Y también se ha asociado con lo que son zonas de humedad, como las axilas. Siguiente. Existen factores predisponentes, los mismos que la foliculitis. Está más asociado con lo que son los ambientes cálidos y húmedos, porque estos propician a que se acumule el pus en los abscesos. Y está asociado también a otras patologías, por ejemplo, el síndrome de hiperinmunoglobulinemia E, que es una enfermedad autoinmune que se va a manifestar más en lo que son los jóvenes, que propician el desarrollo de abscesos cutáneos. Ya, ahora vamos a hablar del cuadro clínico. Se inicia cada uno de estos forúnculos con una zona eritematosa, con la lesión con un halo eritematoso.
Esta lesión es muy dolorosa desde el principio y pronto se eleva para formar lo que es una pústula o un pequeño absceso que no llega a medir más de 2 centímetros. Está bien limitado y es fluctuante, es decir, que aumenta su tamaño y disminuye su tamaño. Siempre es muy doloroso y no está asociado con su tamaño. Y se dice que los más pequeños son los más dolorosos. A veces se puede abrir y da salida a un pus de color amarillento. Y para que tenga resolución se debe eliminar lo que es el clavo o folículo necrosado que se encuentra en el centro. Y se le conoce como tapón necrótico. Entonces se da la salida del clavo y queda una úlcera de un aspecto de cráter rojo, dice la literatura. El tratamiento en este tipo de lesiones consiste en la incisión y el drenaje y después el mismo que en todas las foliculitis profundas. En cuanto al anthrax por Staphylococcus aureus, va a ser una infección profunda de un conglomerado de forúnculos separados por trabéculas fibrosas. Su cuadro clínico es una placa única e inflamatoria sembrada de abscesos. Se desarrolla con necrosis, adoptando la forma de un nódulo crateriforme, como podemos observar en la imagen, con secreciones de color amarillento y suelen acompañarse de síntomas generales como la fiebre alta, malestar general y postración. La descarga de esta pus es por múltiples orificios foliculares. En cuanto a su localización, es muy común en la nuca y en la parte superior de la espalda. En la siguiente, ya. En cuanto a su diagnóstico, es el cuadro clínico y también se usa resultados de disección gram y cultivo que nos va a indicar en este caso el Staphylococcus aureus. Es muy frecuente en pacientes diabéticos, malnutridos, obesos, adictos a las drogas y dermatosis severas. La siguiente. En cuanto al diagnóstico diferencial, es de la forunculosis, que ya habló mi compañero, y la miasis forunculoide. Su tratamiento se basa en la incisión, el drenaje y antibióticos sistémicos, pero de manera inmediata, como la cloxacilina 500 miligramos cada 6 horas, vía oral 2 gramos cada 6 horas, vía endovenosa de 7 a 10 días, amoxicilina ácido clavulánico 500 miligramos cada 8 horas, eritromicina 15 a 20 miligramos kilogramos al día y ácido fucídico 250 miligramos cada 12 horas. Siguiente. En cuanto a las infecciones de las glándulas sudoríparas, tenemos a la hidrosadenitis. Esta es una obstrucción del folículo que produce una ruptura de la pared folicular, desencadenando una respuesta inflamatoria en las glándulas apócrinas y suele infectarse por el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis. En cuanto a su cuadro clínico, inicia como un nódulo solitario y doloroso, cursa recurrentes episodios inflamatorios y suelen transformarse a sepsos de drenaje de material purulento, como observamos en las imágenes. Se debe a la colonización de los anaerobios, también forma cicatrices hipertróficas. En cuanto a su epidemiología, es muy frecuente en mujeres en la segunda y tercera década de la vida. En el siguiente, por favor. Los predisponentes son susceptibilidad genética, personas con obesidad, personas que fuman, alteración en las hormonas, las bacterias y la falta de higiene. En cuanto a su localización, es muy frecuente en axilas, ingle e interglúteo. Menos frecuente es áreas mamarias, región periumbilical, pubis, periné y en el cuero cabelludo se la suele denominar acné inverso. Pero esta localización tiene variantes en el sexo, porque en las mujeres va a ser mucho más frecuente en la región inframamaria, axilar e inguinal, mientras que en los hombres es más habitual en la área del glúteo y en la región perianal. Siguiente. En cuanto al diagnóstico, va a haber criterios de diagnóstico, en este caso de la hidradenitis supurativa, como es la existencia de las lesiones típicas, su localización típica de las lesiones y el curso crónico y recurrente. La clasificación de Hartley nos da una leve, que es la 1, presenta nódulos, abscesos sin cicatrices. En cuanto en la Hartley 2 presenta nódulos, abscesos recurrentes con formación de cicatrices y esta es la moderada. En cuanto al Hartley 3, que es el severo, afectación difusa y diseminada con formación de tractos interconectados. El siguiente, por favor.
En su diagnóstico diferencial va a ser el forúnculo, escrofulodermia, actimicosis y el linfogranuloma venérea. En cuanto al tratamiento, es un local, el uso de clindamicina al 1%, resocinol al 15%, dapnazona y un tratamiento quirúrgico. En cuanto al sistémico, el uso de tetraciclinas, clindamicina, rifampicina, citretina, finasterida. En tratamientos sistémicos biológicos, el uso de la limumab y fliximab. En cuanto al tratamiento sintomático, el uso de corticoides tópicos como la hidroxicina. Siguiente, por favor. En infecciones de la fascia muscular, vamos a hablar acerca de la fascitis necrotizante, que es una enfermedad de infección. Perdón, solo una acotación. La hidroxicina no es un corticoide, es un antihistamínico de primera generación. En la fascitis necrotizante es una enfermedad infecciosa rápidamente progresiva de los tejidos blandos que afectan a la piel y al tejido celular subcutáneo. En cuanto a su cuadro clínico, es extremadamente grave y acontece con necrosis rápidamente progresiva de la grasa subcutánea y de las fascias posteriores, como la piel subyacente. Esta suele iniciar como una celulitis rápidamente progresiva que no va a responder a los antibióticos y aparece coloraciones azuladas. Suele asociarse con ampollas violáceas y hemorricas. Ya. En cuanto a su etiología, tiene una infección mixta por estreptococos del grupo A en un 20% y tiene una clasificación de acuerdo al agente causal, como en el tipo 1, un polimicrobiano sinergista del 70 al 80%, en el tipo 2, monomicrobiano del 20%, en el tipo 3, gram negativos monomicrobiano que incluyen los vibrios marinos. Es muy frecuente en pacientes ancianos, diabéticos, alcohólicos, pacientes con insuficiencia cardíaca, enfermedad vascular periférica. En cuanto a su diagnóstico, es fundamentalmente clínico y también algunos van a presentar septicemia. Estas placas son induradas con lesiones bullosas, purpúricas y necróticas. Sus bordes suelen ser muy dolorosos y con centros anestésicos. Presenta una tabla en cual hay evoluciones de los signos clínicos de la fascitis necrotizante, que va de temprana a tardía. En el estadio 1 temprano presenta calor a la palpación, eritema, dolor a la palpación, más alta de las áreas apatentes en la piel y el edema. En el estadio 2 es intermedio, presenta ampollas o bullas, líquido seroso, fluctuaciones de la piel e induración de la piel. En el estadio 3, que es tardío, presenta bullas hemorrágicas, anestesia al tacto, crépitos, necrosis de la piel con descoloración y progresión a gangrena. En cuanto a su diagnóstico diferencial, vamos a tener en la primera imagen piodermia gangrenosa, en la segunda calcifilaxia y en la tercera necrosis por warfarina. El tratamiento es quirúrgico, el desbridamiento, y para la elección de antibióticos presentan combinaciones de antibióticos y monoterapia. En el tipo 1 el uso de piperacilina más tazobactam 3.375 miligramos cada 6 horas, más clindamicina 600 a 900 miligramos cada 6 horas, más ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 horas. En cuanto a un antibiótico, en la monoterapia, el uso de imipenem, citastina 500 miligramos cada 6 horas y meropenem 1 gramo cada 8 horas. En el tipo 2, el uso de la clindamicina 600 a 900 miligramos cada 6 horas, más penicilina de 2 a 4 millones cada 4 y 6 horas. No tiene una monoterapia. Y en el tipo 3, el uso de la clindamicina de 600 a 900 miligramos cada 6-8 horas, más penicilina de 2.4 millones cada 4 o 6 horas, o también la linezolid 600 miligramos cada 12 horas, o también la vancomicina 30 miligramos kilogramos al día en 2 días. En la monoterapia, el uso de la doxiciclina 1 miligramo cada 12 horas. Bueno, aquí tenemos un resumen de las infecciones bacterianas de los tejidos blandos. Una preguntita, Carlos, Andrés, ¿me puedes por favor decir, puedes prender tu micrófono?
Sí, Ya, ¿me puedes por favor decir cuál es la diferencia entre forúnculo y forunculosis? Carlos. que la forunculosis no se le llamaba al estado de al- a la presencia de forúnculos, pero de una manera crónica. ¿Cómo es eso? O sea, se presenta como difícil al tratamiento y está asociada, por ejemplo, cuando los forúnculos no están causados por una infección por Staphylococcus aureus, sino otro tipo de agentes infecciosos. No, a ver, forúnculo es lesión única. Forunculosis son varias lesiones o cuadros repetidos que pueden ser de una misma, o sea, de una lesión única. Por ejemplo, este mes le salió, de ahí regresa en 2 semanas, regresa nuevamente en 3 meses. Cuando tenemos cuadros repetidos de una o varias lesiones con la característica de forúnculo, se llama forunculosis. Menciono esto porque, bueno, no lo dijiste en la exposición y el título era forúnculos. Entonces, realmente el término es forúnculo y forunculosis cuando ya es un cuadro de varias lesiones. Ya, listo chicos, entonces la verdad estuvo bastante bien la exposición. Luego si quieren por interno les digo las notas o desean de una vez, como ustedes quieran. De una vez, Doc, está bien. Ya, a ver, vamos a ver. Tengo María Emilia, tiene 19 por el atraso más que nada, porque era importante, la primera parte que hablaste era importantísima con relación al manto lipídico, a la microbiota, etcétera. Carlos Andrés tiene 18, Carolina Alejandra tiene 20 y Karen Pamela tiene 20. Listo, Ya. chicos. Entonces, me avisan, por favor, si desean la clase el lunes en la tarde o sea, la siguiente clase, me parece que la daba yo. Déjenme ver, ahorita veo el cronograma. Eh, sí, la siguiente doy yo. Si quieren, podemos hacerla el lunes. Recuerden que yo tomo examen, ¿no? Yo soy la que les tomaría los exámenes orales. Ese día también habría examen. O si desean el próximo viernes. Quedo pendiente a los comentarios. Que tengan un lindo fin de semana, chicos, ¿sí? Hasta luego.